Buenos días, les vamos a hablar sobre la corrosión del concreto en presencia de iones cloruros. Nuestro grupo está conformado por Indira Berrio Villadiego, Roxana Montes Garcés, Andrés Suárez Martínez, Daniel Urueta Caballero y mi persona, Laura Espinosa Arellano. Existen diversos factores que actúan durante la vida útil de una obra de concreto, afectando de algún modo sus características de durabilidad. Estos pueden ser causa de la acción del entorno o medio ambiente, como también de las propiedades del concreto. También juega un papel importante el diseño global de la obra, su interacción con el suelo y los materiales que fueron utilizados para su elaboración. Entre los factores podemos encontrar el congelamiento y descongelamiento, el ambiente químicamente agresivo, la abrasión, la corrosión de metales en el concreto y las reacciones químicas en los agregados. El congelamiento y descongelamiento se da más que todo en zonas donde las temperaturas llegan a ser muy bajas, congelando así el agua que se encuentra entre los poros del concreto, provocando posteriormente fisuras y el desplome de estas. El ambiente químicamente agresivo. Se dice que el concreto es químicamente inalterable, que para que se produzca alguna agresión, el agente químico debe de estar en una cierta concentración y debe ingresar por un tiempo considerable a la estructura para hacer alguna reacción. La abrasión se da más que todo por el desgaste a causa de fricción o roce, como podemos ver en las carreteras. La corrosión de metales en el concreto se da cuando el metal se oxida, duplicando así su volumen original, destruyendo el concreto al hincharse. Nuestro tema se va a ver ligado más que todo al ambiente químicamente agresivo y a la corrosión de metales en el concreto. ¿Qué es la corrosión? La corrosión es la transformación indeseable de un material como consecuencia del medio que lo rodea a causa de agentes agresivos. Estos pueden ser la atmósfera, el agua de mar, el aire húmedo, vapores ácidos, etc. Corrosión por cloruros. La corrosión por cloruro se presenta más que todo en estructuras expuestas al medio marino. Los iones cloruro están presentes en el agua de mar, pero es posible que los desplace el viento de la brisa marina a la zona costera y los deposite en estructuras de concreto que se encuentran en las cercanías. En la imagen podemos observar el concreto con poros que facilita el ingreso de los iones de cloruro a las estructuras. Los iones cloruro los podemos encontrar en el concreto de tres maneras, ya sea enlazados, absorbidos y disueltos en el agua que se conserva en los poros. La figura nos ilustra los tres casos e indica los equilibrios que se establecen para los cloruros en el concreto. De corrosión y sus agentes. La corrosión del acero de refuerzo existente dentro del concreto se origina por la presencia exclusiva de oxígeno y humedad en las proximidades de la barra, pero los cloruros se vuelven en un elemento activo en el proceso de daño y degradación de las estructuras de concreto en franjas marítimas. El concreto, por su alta alcalinidad, con un pH promedio de 12,5 y baja conductividad, suele ser un medio que proporciona buena protección al acero contra la corrosión. Sin embargo, dentro de un esquema de ambiente agresivo, esta protección no es lo suficientemente eficaz y el fenómeno se produce. Existen también otras condiciones que de origen favorecen la corrosión y son las siguientes: excesiva porosidad del concreto, reducido espesor del recubrimiento de concreto sobre el refuerzo, existencia de grietas en la estructura y alta concentración de agentes corrosivos en los componentes del concreto. Los cloruros pueden estar presentes desde el inicio en la mezcla de concreto fresco, ya sea disueltos en los agregados, en los aditivos o en el agua. Y esto se refiere a los cloruros totales calculados y se expresa como el porcentaje de ion cloruro respecto al peso de cemento, el que debe limitarse, de acuerdo con la más reciente información, a tipo de exposición límite por peso de concreto en ambiente agresivo y expuesto a cloruro de 0,06%, ambiente agresivo y no expuesto a cloruro 0,15%, construcción sobre el suelo y seca permanentemente 1,5%. Esto es lo que generalmente especifican diversas normas y reglamentos de construcción en el mundo, aunque suele también limitarse en función de la cantidad de ion cloruro en peso por metro cúbico de concreto, y tiene que ver de manera directa con el umbral de riesgo de acuerdo con lo siguiente: condiciones de exposición límite por volumen de concreto, kilogramos sobre metro cúbico. Tenemos ambientes agresivos y expuesto a cloruro de 0,3,
Ambiente agresivo y no expuesto a cloruro 0,5. Construcción sobre el suelo y seca permanentemente sin limitación. Clasificación de cloruros en el concreto. Los cloruros totales en el concreto se pueden subdividir químicamente en ligados y libres. Esta distinción resulta importante ya que son los cloruros libres los responsables de la corrosión del acero de refuerzo. Los cloruros ligados son los que están íntimamente asociados al cemento hidratado y no son solubles en agua, por lo que estos no son los causantes de la corrosión. Por lo tanto, los límites en las especificaciones deben aplicarse al contenido de cloruros libres en lugar del contenido total de cloruros. No obstante, con los datos de las actuales investigaciones no es posible calcular con precisión su proporción en relación con el contenido total de cloruros, ya que varía con los cambios en el contenido de cloruros totales, aunque considerando que el cloruro libre es soluble en agua se le puede extraer y así determinar su proporción. La adición de los iones de cloruro al concreto. Estos pueden ser por fuente externa o interna. En el caso de una fuente externa de iones cloruro, el acceso es a través de los poros del concreto. Al avanzar al interior, una cantidad reacciona, otra se absorbe y otra fracción queda disuelta. El medio de exposición es determinante para el ingreso de los iones de cloruro. Por ejemplo, en una estructura sumergida en agua de mar, el mecanismo lo determina la diferencia de concentración entre el exterior y el interior del concreto, es decir, se favorece un proceso difusivo. En obras que se hallan a la intemperie durante el día, por efecto de la humedad relativa del ambiente, se evapora una cierta cantidad de agua contenida en los poros, quedando estos parcialmente llenos. Si la brisa marina deposita sal sobre su área superficial, el ingreso del ion es por succión capilar, o sea, cuando la humedad relativa permite la formación de una película superficial de agua que llamamos punto de rocío, que es succionada por los poros capilares para llenarse nuevamente. En la succión, la sal que se depositó durante el día es arrastrada por el agua condensada y penetra al interior del concreto. Una combinación de las dos formas de ingreso de cloruro se observa en las zonas de variación de marea, en la que los poros eliminan agua durante marea baja y se saturan en marea alta. 3 son los aspectos relevantes a tener en cuenta en el caso de los cloruros que penetran desde el exterior. El tiempo que tardan en llegar hasta la armadura, la proporción que induce la despasivación y la velocidad de corrosión que provocan una vez desencadenada la corrosión. En el caso de los cloruros que pudieran ser adicionados durante el amasado del hormigón, los códigos de fabricación y de cálculo de estructuras de hormigón de todos los países limitan su contenido en proporciones variables, tal como se muestra en la tabla. Aquí podemos ver el valor crítico de cloruros en hormigón reforzado. Vemos los de Estados Unidos, Inglaterra, Australia, Noruega, España, Europa, Japón y Brasil. Bueno, ahora les explicaremos cuánto tardan los iones cloruros en penetrar una estructura. La velocidad que tienen los iones cloruros en penetrar una estructura depende principalmente de la densidad del concreto. Esta está controlada principalmente por dos variables, la relación agua-cemento y la presencia de aditivos. Aditivos como el silicato y las cenizas son importantes porque a mayor concentración de estos la estructura será más densa, reduciendo la posibilidad de que los iones cloruros penetren en esta. Esto obviamente suponiendo que la estructura esté libre de hendiduras. Lo mismo sucede con la relación agua-cemento. Entre menor sea la relación esta, mayor será la permeabilidad de la estructura, puesto que es más densa. Pero ahora de verdad lo que nos interesa es cuánto penetrarán estos iones cloruros en el tiempo de vida de la estructura, puesto que es imposible detenerlos. Así que lo que nosotros tenemos que hacer es crear un recubrimiento de hormigón que sea superior a la penetración de estos para que estos no alcancen a nuestra estructura interna, así causando un daño mayor.
Potencial de cloruros en el aire. Se encuentra en aire marítimo y en zonas industriales. En el aire marítimo, estudios realizados en otros países indican una gran diversidad de componentes químicos en el agua de mar. Por lo tanto, resulta improductivo generalizar una presencia promedio de elementos nocivos para el buen comportamiento de las estructuras de concreto. Pues se puede citar como ejemplo una reciente investigación en Japón que detectó una variación de cloruros de agua de mar que osciló entre 0,01 y 0,20 miligramos de cloruro de sodio por centímetro cuadrado. Otro estudio encontró concentraciones particularmente elevadas del ion cloruro, las cuales variaban alrededor de 21.700 partes por millón. Asimismo, se detectaron contenidos de sulfato sobre 3.800 partes por millón y los más altos valores de sulfito registrados en el mundo. En las zonas industriales, la presencia de contaminantes en el medio ambiente que es generado por las industrias provoca una diversidad de componentes químicos, mayor de la que se podría observar en un ambiente marítimo natural, aunque es altamente probable que haya superioridad del óxido de carbono, de algunos sulfatos y nitratos, que inciden en la disminución del pH natural del concreto y en procesos de carbonatación que favorecen la entrada de humedad y agentes corrosivos hacia el acero de refuerzo. Por lo tanto, las zonas costeras cuentan con condiciones que propician la corrosión del acero de refuerzo por los componentes químicos que flotan en el aire. La emisión de estos componentes agudiza la problemática y la gran aleatoriedad en la presencia de cada componente impide el establecimiento de normas o recomendaciones en cuanto a cuidados específicos y hace necesario que se haga un estudio particular en cada caso. Bueno, en las siguientes imágenes podemos ver cómo los iones de cloruro penetran una estructura y oxidan, causan corrosión en el acero, en la estructura del concreto. Vemos como una varilla, la oxidación aumentó su volumen y ha rajado la estructura. Aquí vemos una estructura sin óxido y la otra está totalmente corroída y debilitada por el óxido, por los iones de cloruro. Aquí vemos cómo puede causar los iones de cloruro la corrosión del concreto, la salinidad del mar y ese tipo de cosas. Aquí también vemos lo mismo. Aquí vemos cómo la salinidad, los iones han deteriorado tanto la estructura del estructura del concreto que ha rajado el hormigón. Aquí vemos cómo está la corrosión y aquí en la ciudad de Cartagena un ejemplo de cómo esta estructura ha sufrido los daños, ya que estamos en una ciudad costera. El hormigón se ha oxidado, el acero se ha corroído y ha aumentado su volumen y ha deteriorado, ha partido la estructura, las paredes, el concreto. Aquí vemos lo mismo, incluso vemos las varillas oxidadas y aquí vemos ya la estructura totalmente restaurada. Bueno, para concluir nuestra exposición es necesario decir que el concreto se comporta en general de manera satisfactoria cuando está expuesto a variadas condiciones atmosféricas, a la mayor parte de aguas y suelos que contengan sustancias agresivas y muchas otras clases de exposiciones químicas. Sin embargo, existen algunos ambientes químicos, incluso de origen natural, en los cuales la vida útil de una estructura, aunque esté elaborada con el mejor concreto, será corta, a menos de que se tomen medidas y cuidados específicos. El conocimiento de estas condiciones permite tomar dichas medidas para prevenir el deterioro o reducir la velocidad con la que el daño ocurre. El concreto de manera natural proporciona protección contra la corrosión del acero en virtud de su alcalinidad. El grado de protección estará en función del recubrimiento del concreto, su calidad, los detalles de construcción y el grado de exposición. Pero esto no es lo único que debemos tener en cuenta a la hora de nuestro proceso constructivo, puesto que, como hemos visto, claramente no solo se ve afectado por los materiales o los ingredientes de nuestra mezcla. Es necesario tener en cuenta los factores ambientales que van a atacar a nuestra estructura. Esto hará que incluso el mejor concreto se deteriore de manera rápida. Es por esto que elegimos este tema, puesto que muchas veces se olvida el ambiente o el lugar en el que estamos trabajando cuando se hace una obra o una construcción.
y esto causa que se tenga que reparar o volver a hacer repetidas veces hasta que se den cuenta que el factor determinante en ese caso es principalmente el ambiente corrosivo y agresivo en el que está, en el que se deben tomar medidas y monitorías constantes para prolongar la vida útil de nuestra estructura. Bueno, eso fue todo. Esperamos que el tema haya quedado claro, que no tengan ninguna duda. Igualmente sobra decir, muchas gracias por su atención.